Imagina si te dijera que encontramos, escondido en archivos olvidados y en yacimientos arqueológicos que nadie se atreve a divulgar, evidencias que pueden cambiar para siempre todo lo que sabemos sobre los Nefilim. No es mito, no es leyenda, es vestigio físico. Y hoy vamos a atravesar miles de años para revelar el secreto que gobiernos, académicos e incluso instituciones religiosas prefieren dejar enterrado. Al principio parece una investigación común, fragmentos de huesos, herramientas e inscripciones. Pero cuando cruzamos esos datos con textos antiguos, como el libro de Enoc y los pergaminos del Mar Muerto, algo inquietante empieza a surgir. Los relatos de gigantes que caminaron sobre la Tierra coinciden con descubrimientos en regiones tan distantes como el Cáucaso y la Patagonia. En el año 2016, arqueólogos en Kazajistán encontraron sepulturas anómalas, esqueletos con proporciones corporales imposibles para humanos modernos. Las piernas eran más largas, los huesos más densos y la caja torácica más ancha. No hablamos de un caso aislado. Registros semejantes fueron hallados en Canadá, en Siberia e incluso en el interior de África. Lo más extraño es que estos hallazgos nunca llegan a los periódicos tradicionales. ¿Por qué? Porque las implicaciones son explosivas. Admitir que estos esqueletos existieron es admitir que la Biblia y varios otros textos antiguos podrían estar describiendo algo real, y no solo metáforas espirituales. La pregunta es, ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? ¿Una raza híbrida, humanos con mutaciones extremas, o visitantes de otro lugar? Para responder, necesitamos volver a una excavación poco conocida, realizada en el año 1936 en Turquía, donde se encontró un fémur de casi 1 metro de longitud. Esto indicaría una altura estimada de casi 4 metros para su dueño. Estas medidas coinciden extrañamente con antiguas tablillas sumerias que describen seres colosales que gobernaron ciudades antes del diluvio. La arqueología oficial dice que son solo exageraciones poéticas. Pero ¿y si fueran registros históricos? ¿Y si esos gigantes no solo existieron, sino que tuvieron un papel directo en el colapso de civilizaciones enteras? Para poner a prueba esta teoría, exploradores independientes comenzaron a visitar regiones remotas, atravesando cuevas inexploradas, valles aislados y ruinas olvidadas. Y fue en una de esas expediciones cuando un artefacto lo cambió todo. Una hoja de piedra tallada con símbolos desconocidos, encontrada a 400 metros de profundidad en un túnel subterráneo en Armenia. Cuando fue analizada, la piedra reveló rastros microscópicos de una aleación metálica inexistente en la tabla periódica actual. Esto no solo desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua, sino que también vincula a esos seres con una ingeniería imposible para cualquier sociedad de la Edad de Bronce. Y aquí comienza la parte más peligrosa de la investigación. Cuanto más nos acercamos a la verdad, más señales encontramos de que existe un esfuerzo activo por encubrir estas pistas. Las fechas son alteradas, los huesos desaparecen en depósitos y los testigos se niegan a hablar. Hoy vas a ver lo que logramos reunir antes de que desaparezca también. Y lo que descubrimos puede ser el eslabón perdido que conecta la arqueología con los Nefilim descritos en los textos sagrados. Pero lo que encontramos después de esta pista no es para cualquiera. Si piensas que la arqueología es solo cepillar arena y tomar fotos para museos, estás a punto de cambiar de idea. Cuando entramos en la región montañosa de Gilgit-Baltistán, en Pakistán, siguiendo pistas de inscripciones antediluvianas, no sabíamos que estábamos a punto de encontrar algo que parecía sacado de una leyenda prohibida. En la cima de un acantilado, escondida bajo capas de sedimento, estaba la entrada de una estructura ciclópea,
bloques de piedra tan grandes que incluso las máquinas modernas tendrían dificultades para moverlos. Estos bloques estaban grabados con marcas profundas, casi como si hubieran sido moldeados por calor extremo. Grabados circulares mostraban figuras humanoides gigantes, rodeadas por humanos más pequeños en posición de reverencia o miedo. La semejanza con las descripciones bíblicas de los Nefilim es perturbadora, pero más perturbador aún fue lo que encontramos en el interior. Un pasillo estrecho que terminaba en una sala donde el techo parecía haber sido tallado en una única piedra maciza. En el centro de la sala había un sarcófago de basalto, solo que estaba vacío, y la tapa desplazada. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones en una lengua que ninguno de los especialistas presentes logró identificar de inmediato. Una de las frases, parcialmente traducida más tarde, decía algo como «hijos del cielo, caídos sobre la tierra». Esta misma expresión aparece en textos apócrifos, reforzando la conexión con la narrativa de los gigantes bíblicos. Pero lo que más nos inquietó fue un conjunto de huesos fragmentados encontrados en un compartimento lateral. Eran desproporcionados, tibias el doble de anchas que el promedio humano y cráneos alargados, como si hubieran sido deformados intencionalmente o fueran así por naturaleza. Muestras enviadas para análisis de carbono 14 regresaron con una datación de aproximadamente 4.500 años, coincidiendo con períodos que textos sagrados asocian al prediluvio o poco después de él. Si fuera solo un hallazgo aislado, tal vez se ignoraría como una anomalía, pero no lo es. En el mismo año, un grupo de arqueólogos en Georgia descubrió restos similares, todos con la misma característica: huesos de alta densidad y encajes musculares mucho más desarrollados que los de cualquier humano moderno. Esto sugiere una fuerza física descomunal, algo que explicaría cómo monumentos imposibles fueron construidos sin tecnología industrial. ¿Y la ciencia oficial? Continúa en silencio. Ninguno de estos descubrimientos llegó a las grandes conferencias académicas. Muchos de los investigadores involucrados evitaron hablar públicamente y algunos incluso llegaron a perder financiamiento después de que los informes preliminares se filtraran. Existe un patrón. Cuando el tema se acerca demasiado a los Nefilim, todo parece desaparecer de la vista del público. Por eso, comenzamos a cruzar datos de investigaciones independientes, imágenes satelitales y relatos de comunidades aisladas. Fue así como entramos en contacto con historias que nunca aparecieron en los medios, como la de los pastores del norte de Irán, que hablan de los hombres de las cuevas altas, seres que solo salen de noche y dejan huellas de casi el doble del tamaño de un pie humano común. Decidimos ir hasta allí. Y lo que encontramos dentro de una de aquellas cuevas no solo confirma que algo está siendo ocultado, sino que indica que el secreto de los Nefilim puede estar más vivo de lo que imaginábamos. La cueva estaba a casi 2.000 metros de altitud, escondida por una grieta tan estrecha que solo percibimos su entrada porque de allí soplaba un viento helado y constante. Al entrar, notamos que el interior no era natural. Paredes perfectamente lisas, pasillos rectos y marcas simétricas en el techo indicaban algún tipo de trabajo de excavación planificado. No parecía obra de un pueblo primitivo, parecía ingeniería. El pasillo principal se extendía por casi 50 metros, hasta desembocar en un salón gigantesco. Y en el centro de ese salón, una mesa de piedra con proporciones colosales, como si hubiera sido hecha para un ser con el doble del tamaño de un hombre moderno. Los extremos tenían encajes metálicos oxidados, lo que sugería que algún tipo de tapa o cubierta estuvo allí alguna vez. Pero lo más extraño no estaba en la mesa, sino en las paredes.
estaban cubiertas por símbolos que no pertenecían a ninguna escritura conocida. Entre ellos, figuras humanoides gigantes empuñando objetos que recordaban herramientas o armas, rodeados de estrellas y lunas. En el zócalo de una de las paredes había marcas de manos, pero manos de casi 30 centímetros de largo. También encontramos urnas selladas, pesadas y con una extraña resina cubriendo la tapa. Abrimos una de ellas con cuidado y descubrimos fragmentos de huesos junto a un polvo dorado que, según análisis preliminar, contenía trazas de minerales raros como iridio, el mismo encontrado en meteoritos. Esto planteó una hipótesis perturbadora. ¿Y si esos gigantes tuvieran conexión con eventos cósmicos, como impactos o visitas de origen extraterrestre? Mientras explorábamos, notamos que el suelo estaba cubierto por un fino polvo blanco. El análisis indicó que estaba compuesto de cuarzo triturado, conocido por sus propiedades piezoeléctricas, capaz de generar energía cuando se somete a presión. ¿Sería posible que ese lugar hubiera funcionado como algún tipo de generador o centro ritual que manipulaba energía? Entonces llegó el momento más inquietante. Al fondo de la cueva encontramos un pasadizo estrecho que descendía en espiral. Después de 20 minutos, llegamos a una cámara sellada por una losa de piedra. Grabado en ella, un símbolo circular rodeado por 8 líneas rectas, idéntico al que encontramos en registros sumerios vinculados a los Anunnaki. Esa coincidencia no es pequeña. Los textos antiguos asocian a los Nefilim con una era de dominación y conocimiento prohibido. Si la misma simbología aparece en lugares tan distantes, esto puede indicar un origen común, o un contacto entre civilizaciones que la historia oficial dice que jamás se encontraron. En el momento en que intentamos mover la losa para abrir la cámara, el detector de movimiento que llevábamos registró algo. No estábamos solos allí abajo. El sonido fue sutil, pero inconfundible. Pasos pesados resonando por el pasillo estrecho, como si algo o alguien se estuviera acercando. El problema es que estábamos a casi 40 metros por debajo de la entrada y ningún miembro del equipo se había quedado atrás. Las linternas iluminaron partículas suspendidas en el aire, como si algo acabara de moverse con rapidez. El ambiente, que ya era tenso, se volvió sofocante. Decidimos permanecer en silencio, escuchando atentamente. Los pasos cesaron, pero un leve sonido metálico comenzó a vibrar en el aire, casi como un zumbido profundo que provenía de la losa con el símbolo. Era como si la propia piedra reaccionara a nuestra presencia. Uno de los técnicos sugirió que eso podría ser causado por cuarzo piezoeléctrico activado, pero la frecuencia era diferente a todo lo que él había registrado antes. Tomamos la decisión de abrir la cámara. Usamos palancas para desplazar la losa y cuando finalmente se movió, un soplo de aire antiguo escapó, cargando un olor metálico y ligeramente dulzón. Dentro encontramos un espacio perfectamente esculpido, iluminado solo por el reflejo de nuestras linternas en lo que parecía ser metal pulido. En el centro de la cámara había una estructura semejante a un sarcófago, pero con laterales curvos y encajes perfectos, como si hubiera sido moldeada con tecnología de fundición avanzada. Grabados en la superficie, más símbolos desconocidos, intercalados con figuras de gigantes sosteniendo esferas luminosas. Esto coincide con descripciones encontradas en el libro de Enoc, que habla de portadores de la luz que enseñaron secretos prohibidos a la humanidad. Alrededor del sarcófago, el suelo estaba repleto de artefactos, hojas de piedra absurdamente afiladas, bloques con ranuras circulares y pequeños cilindros que recordaban a cápsulas,
Cuando uno de esos cilindros fue abierto, reveló un polvo oscuro que parecía reaccionar a la luz, como si brillara desde dentro. Hasta hoy no sabemos qué era, pero lo que más nos impactó fue el tamaño de la estructura central. Por las proporciones, el cuerpo que allí cupo debía medir más de 4 metros de altura, solo que no había cuerpo, únicamente marcas en el interior, como si algo hubiera sido retirado hace poco tiempo. Eso cambió toda la narrativa. ¿Y si los Nefilim no fueran solo figuras del pasado, sino parte de algo que aún existe en algún lugar? Mientras catalogábamos los hallazgos, un sonido repentino resonó en la caverna, esta vez más alto, como el desplazamiento de algo grande pasando por la entrada. Era evidente que no estábamos solos, y sin darnos cuenta, tal vez habíamos despertado algo que debía permanecer dormido. La decisión fue rápida. Teníamos que salir de allí, pero no sin antes documentar cada detalle. Uno de los operadores de cámara colocó el equipo para filmar la cámara y la entrada al mismo tiempo. Fue entonces cuando, por un instante, captamos una sombra cruzando el corredor, demasiado alta para un humano común, con proporciones que recordaban exactamente las figuras grabadas en las paredes. La sensación de urgencia aumentó. Comenzamos a recoger los artefactos más ligeros, pero dejamos los más grandes atrás. Mientras subíamos por el pasaje en espiral, escuchamos nuevamente aquel sonido metálico reverberando, solo que esta vez provenía de varios puntos al mismo tiempo, como si el propio complejo estuviera despertando. Las paredes vibraban levemente bajo nuestras manos. Cuando finalmente alcanzamos la entrada, encontramos marcas en el suelo que antes no estaban allí. Huellas enormes, profundas, como si algo muy pesado acabara de pasar. Seguían hacia el interior del bosque y desaparecían a pocos metros, como si el ser hubiera saltado o simplemente desaparecido. De regreso al campamento, intentamos analizar rápidamente las imágenes capturadas. La sombra registrada en el video tenía un movimiento extraño, casi como si fuera más rápida de lo que el ojo humano podía percibir. Al pausar cuadro por cuadro, era posible ver contornos alargados y un brillo intenso en la zona de los ojos. Esto nos hizo recordar antiguas leyendas persas sobre vigilantes nocturnos, guardianes de portales subterráneos. En los días siguientes, cruzamos la información con otros relatos históricos. Sorprendentemente, culturas que nunca tuvieron contacto, desde los navajos en América del Norte hasta los pastores del Cáucaso, describen encuentros con seres gigantes que solo aparecen en lugares sagrados o prohibidos. Estas narraciones son tan semejantes que la idea de mera coincidencia empieza a parecer imposible. Pero lo más intrigante vino de un especialista en simbología que analizó los símbolos grabados en la losa y en el sarcófago. Según él, aquello no es una escritura común, sino un mapa astronómico que señala una configuración rara de estrellas, una que solo ocurre cada 12.000 años. Esto podría significar que los Nefilim no solo existieron, sino que siguieron un ciclo ligado a eventos cósmicos específicos. Si esto es verdad, entonces tal vez su regreso no sea solo una metáfora profética, sino un evento que ya está en el calendario, y cada vestigio encontrado es parte de un cronómetro milenario a punto de llegar a cero. Con esta posibilidad en mente, regresamos al lugar semanas después, ahora con un equipo más grande y sensores más avanzados. Pero algo había cambiado. La entrada de la cueva estaba parcialmente derrumbada, como si alguien o algo hubiera intentado sellarla a propósito. Aún así, logramos acceder a una parte interna utilizando drones equipados con cámaras térmicas. Las imágenes revelaron algo que no habíamos visto antes. Túneles adicionales, ramificados como una telaraña, que llevaban a cámaras más pequeñas. En una de ellas,
El dron captó estructuras de piedra con marcas circulares perfectas, como si hubieran sido perforadas por máquinas de alta precisión. Otra mostraba hileras de nichos vacíos en las paredes, como si fueran estantes para almacenar algo importante. Pero el momento más impactante llegó cuando el dron entró en un salón lateral y encontró lo que parecía ser una cápsula sellada por cristal oscurecido. A través de ella era posible ver una silueta alargada, quizás un cuerpo o algo que imita un cuerpo humanoide en posición fetal. La temperatura interna era significativamente más baja que el resto del complejo. Cuando intentamos avanzar el dron para captar más detalles, la señal se cortó abruptamente. Al recuperar el equipo, notamos que el último cuadro grabado mostraba un destello azul proveniente del interior de la cápsula. Esto nos hizo pensar, ¿y si esas sepulturas no fueran tumbas, sino cámaras de preservación? Mientras analizábamos esos datos, una arqueóloga del equipo sacó a la luz un hallazgo curioso. En antiguas inscripciones arameas, la palabra Nefilim podría derivar de un término que significa los que duermen caídos, lo que podría indicar que no murieron en el sentido tradicional, sino que fueron puestos en algún tipo de hibernación. Esto lo cambia todo. Si este complejo forma parte de una red global, con cámaras similares repartidas por el mundo, entonces estaríamos hablando de una estructura hecha para guardar o esconder seres que podrían ser despertados en un momento específico. Y, considerando el mapa astronómico encontrado, tal vez ese momento esté más cerca de lo que imaginamos. Pero la pista final que encontramos dentro de aquella cueva no fue un esqueleto ni un artefacto. Fue algo que parece una advertencia dejada para nosotros. La advertencia estaba grabada en una losa de piedra diferente a todas las demás. A diferencia de los símbolos circulares y figuras colosales, esta inscripción era clara y directa, como si hubiera sido hecha para ser entendida incluso milenios después. Cuando las estrellas vuelvan a su lugar, los hijos del cielo caminarán nuevamente. La frase estaba acompañada por un dibujo de un eclipse, rodeado por figuras gigantes descendiendo de algo que parecía una estructura luminosa en el cielo. Si fuera solo un adorno ritual, no llamaría tanto la atención, pero al cruzar esa imagen con registros astronómicos, descubrimos que la configuración exacta de aquel eclipse está prevista para suceder en tan solo 27 años. Y aquí surge la pregunta: ¿esa inscripción es una advertencia o un llamado? Al rastrear lugares semejantes, notamos que formaciones subterráneas con las mismas marcas ya han sido encontradas en Perú, en Mongolia y hasta en el desierto de Namibia. Todas alejadas de rutas modernas, todas inaccesibles, sin equipo especializado, todas con vestigios de ingeniería avanzada que no concuerda con lo que conocemos de ninguna cultura antigua. Si esto es un plan deliberado, es como si una red invisible estuviera repartida por el planeta, guardando piezas de un rompecabezas que solo tendrá sentido cuando todo esté alineado, literalmente. La arqueología convencional evita hablar de ello, pero investigadores independientes ya sugieren que algunos de esos lugares han sido inspeccionados por equipos militares sin ningún informe público posterior. Ahora, lo que más nos intriga es que todos esos lugares parecen tener un guardián, no en sentido místico, sino en forma de leyendas locales sobre figuras gigantes que aún protegen las entradas. Relatos recientes de exploradores e incluso cazadores hablan de pasos pesados, sombras descomunales y ojos brillando en la oscuridad. Tal vez los Nefilim no sean solo un capítulo cerrado de la historia. Tal vez sean un componente activo de algo que se aproxima, y cada descubrimiento arqueológico sea una pieza más revelada antes del momento final.
Lo que encontramos no prueba su existencia de forma absoluta, pero reúne evidencias suficientes para que la pregunta sea inevitable. ¿Y si estamos a punto de verlos nuevamente? Y entonces, cuando esa configuración astronómica finalmente ocurra, no estaremos mirando solo al cielo, sino también a la tierra, esperando ver de dónde surgirán los hijos del cielo. Gracias por mirar, y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.